aquí en Supermercados Casa, en donde estamos promocionando todos los productos de nuestros emprendedores, que hemos venido ya... Ecuador. Ecuador es un país de emprendedores, un país que lucha por salir adelante. Somos los pioneros en fomentar cadenas de desarrollo productivo, sustentable y sostenible. Grupo Constructor Social te invita a ser parte de todo un nuevo esquema de producción nacional e internacional. Sé parte de nuestros socios y afiliados, porque si vamos juntos, vamos lejos. Escríbenos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 0993 37 07 57. Apoya al consumo nacional. Producto 100% orgánico. Muy buenas noches a todos los radioescuchas y también a quienes se han conectado vía internet, en especial el grupo de Constructor Social, pensando en ti, asesora y dicta charlas para desarrollar y dar a conocer tu emprendimiento. Comunícate a los números que están en pantalla en este momento o acércate a las oficinas ubicadas en Quito, Avenida 10 de Agosto y Río Frío, edificio Benalcázar 1000, piso 15, oficina 8. Agradecemos también a nuestras radios aliadas, Voces de Milano en Italia, la 593, Radio del Pueblo en Calderón, y la Asociación de Medios Online AYU Comunicaciones. Estamos rompiendo cercos. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Políticamente Incorrecto. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema de coyuntura a nivel nacional, como es el tema de la crisis carcelaria y el hacinamiento que vivimos en ella, ¿no? Para eso tenemos a nuestra invitada de hoy, la doctora Alexandra Vela, quien es abogada por la Universidad Cristiana Latinoamericana de Ecuador, magíster en Ciencias de la Legislación de la Universidad del Salvador, Argentina. Asimismo es doctoranda en Derecho Privado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina, así como también es miembro de Políticos Cristianos dentro de su Observatorio Democrático. Además es asociada en Consulting Law Interlex, a la cual le damos la bienvenida en este momento. ¿Cómo estás, Alexandra? No sé si me escuchas, ¿me puedes ver? Claro que sí, perfectamente. Es un honor para mí estar en este espacio. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, Alexandra, por aceptar la invitación. Existe en este momento una realidad que pone en el centro de la polémica al sistema carcelario de Ecuador. Lo políticamente incorrecto, a criterio de este entrevistador, fue el reducir el tamaño del Estado por la tan mencionada austeridad para el servicio público, desmembrando así el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a partir de lo cual se han venido incrementando desde el año 2018 el número de muertes en las cárceles. Es decir, comienza el apoderamiento de la delincuencial de los centros de rehabilitación que servían justamente para rehabilitar a sus ocupantes. Esto se desató en los años 2020 y 2021, en los que hemos tenido la peor crisis carcelaria en lo que data de la historia de nuestro país. Terrible en realidad. Se ha encontrado desde artículos prohibidos como celulares, armas, drogas, licor, hasta tener que lamentar la muerte de privados de libertad. El más reciente hecho hace aproximadamente un mes en la penitenciaría del Litoral, en la que tuvimos una cifra espeluznante de 116 muertos y 80 heridos. En lo que va del año ya son más de 200 reclusos que han perdido la vida por las grescas entre las bandas que actúan al interior de los centros de rehabilitación social luchando por su territorio. Lo lamentable es que debido a la ausencia de política de rehabilitación social en el Estado,
Al momento no existe el registro y clasificación de los privados de libertad. Esto es que no se los califica dentro de los centros de rehabilitación según el delito cometido. Una cosa muy grave. Es decir, no se les ha clasificado en delitos leves, de peligro, o inclusive aún los que están procesados, que en este momento, procesados quiere decir que aún no tienen su sentencia, y en este momento forman parte del 40% de la población carcelaria. Además, en este fatídico hecho que sucedió hace un mes aproximadamente, entre las 116 víctimas por el asesinato, también constan 17 deudores de alimentos, quienes fueron cruelmente asesinados en la última rebelión carcelaria. Luego de entrar un poco en el contexto de lo que sucede en las cárceles y sabiendo bien que esta realidad repercute directamente a lo que sucede en las calles, lamentablemente también vivimos en un estado de una inseguridad bárbara. Te pregunto, mi querida Alexandra, ¿existen derechos humanos para los PPLs dentro de las cárceles del Ecuador, para las personas privadas de libertad? ¿Tú qué opinas? Mi querido Rodrigo, partamos del hecho que los derechos fundamentales, nuestros derechos constitucionales en sí, son una gama muy amplia. Cuando el Estado trata de garantizar los derechos, no solamente de las personas que están dentro de las cárceles privadas de su libertad, sino de toda la sociedad civil, hablamos del derecho a una vivienda digna, a una alimentación, a la salud, pero uno de los derechos fundamentales que a mi criterio es sobre el cual se erigen todos los estados sociales, del cual parte nuestro contrato social, es el derecho a la seguridad. ¿Y por qué digo el derecho a la seguridad? Porque si nos remontamos imaginariamente al ser primitivo que vagaba libremente, que comía lo que quería, que iba a donde deseaba y hacía todo lo que a su antojo podía hacer, la única forma en que este ser primitivo limitara su libertad, se limitara a sí mismo y se restringiera en cuanto a las libertades que ya tenía en ese ambiente primitivo, por redundar de alguna manera, fue única y exclusivamente pensando en que el Estado iba a garantizarle e iba a darle cierta seguridad. Uno de los principales miedos del ser primitivo, por ende, era perder su vida, perder su familia, que era su bien más preciado. Es ahí cuando entra el Estado a garantizar que otra persona no me quite a mí la vida, no me quite lo más valioso para mí. Si el Estado que no puede garantizar la seguridad para el ciudadano promedio que está fuera en libertad, transitando libremente, mucho menos podemos pensar que este Estado pueda garantizar seguridad para aquellas personas que transgredieron las normas sociales. De tal manera que hasta cierto punto podemos considerar dentro de la parte doctrinaria que sí existen cierta parte de derechos fundamentales que se están garantizando a los privados de libertad, pero ciertos derechos, no todos los que deberían tener, y no ese derecho primordial que considero yo, que es el derecho a la seguridad, seguridad a sus vidas, a que puedan cumplir la pena para la cual fueron destinadas en este centro carcelario, que se tienen que rever muchas cosas y que se tiene que empezar a tomar acciones, sí, pero no estamos cumpliendo con todos los derechos fundamentales que tienen estas personas. Así es, qué lamentable el tema de que, como tú bien dices, en el contrato social todos nos comprometemos a que cedemos un poco de nuestra libertad para entregarle eso al Estado, a cambio de que nos garantice, entre otras cosas, la seguridad, la inviolabilidad de la vida. Que, como tú dices, hay personas que tal vez cometieron errores, en este momento se encuentran dentro de nuestro sistema carcelario, y que en pocas palabras han sido también personas que han cometido errores leves, porque como tú sabes, como abogada, la única prisión por deudas que tenemos es por alimentos. Entonces, a las personas que en realidad, cierto es,
por cualquier avatar del destino y por la situación económica actual del país, se han atrasado en más de 2 pensiones alimenticias, estuvieron dentro de una gresca sangrienta en un centro de rehabilitación social. Eso conllevó a que hayan niños que se quedaron sin el sustento de que un padre les puede dar. Destruyeron familias al no precautelar la seguridad dentro de las cárceles. Entonces, pienso yo que debemos, en este momento, tratar el tema de las cárceles con más cuidado porque existe esta falta de registro y clasificación de las personas privadas de libertad. Entonces, siguiendo con el ritmo de esta entrevista, quisiera preguntarte si hay la posibilidad de demandar al Estado por parte de los familiares de estas víctimas que en realidad formaban parte de la población carcelaria, sin embargo, nunca formaron parte de una de estas bandas, tampoco tuvieron ningún altercado dentro de estas cárceles, y aún así hayan formado parte de estas bandas. Es increíble que dentro de una cárcel que se supone que está custodiada y vigilada y a cargo del Estado, pueda haber este tipo de masacres. Entonces, ¿tú piensas que estas familias tienen derecho a demandar una indemnización por parte del Estado? Muchísimas gracias, Rodrigo, por esa pregunta. Me parece muy importante tomar en cuenta que dentro de las herramientas jurídicas que nosotros tenemos y que están consagradas en nuestra Constitución, está la acción de protección, la cual tiene por objeto velar porque se cumplan todos los derechos constitucionales y en el caso de que hayan sido violentados, ir inmediatamente a la reparación integral de los mismos. En este caso, cuando tú hablabas de las personas que fallecieron dentro de un centro de privación de libertad, habiendo sido retenidas en este centro por no cancelar 2 o más pensiones alimenticias, específicamente en el caso de ellos, podemos estar incluso hablando del daño que se hizo al proyecto de vida, porque estas personas, como tú decías, no fueron parte de bandas criminales, no estaban delinquiendo como tal, simplemente por cuestiones de la vida no pudieron cubrir con las pensiones alimenticias y estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado, por así decirlo. Este daño al proyecto de vida sí debe ser resarcido por el Estado en este caso, porque esas personas tenían un proyecto a futuro, ir, trabajar, estudiar, ver a sus hijos crecer, tal vez desarrollar alguna actividad, algún deporte. No sabemos si alguna de estas personas pudo ser algún ilustre mandatario o algún ilustre científico que aportara más adelante. Entonces, sí, la primera opción dentro del derecho como tal sería agotar la acción de protección y en caso de que no se conceda es ir avanzando tanto en la justicia nacional y luego pasar a la internacional y de ser necesario llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se garantice que no vuelva a pasar esto nuevamente, pero también que se indemnice a las familias por estas pérdidas lamentables. Sí, Alexandra, en realidad pienso que estas personas que no estuvieron inmersas dentro de esta guerra que se vive actualmente entre las bandas, no tuvieron la culpa de que el Estado no tenga las garantías necesarias para cuidarles, para precautelar su vida, el derecho más importante según muchos autores. Y qué bueno que haya la medida, que haya la vía para que las familias puedan reclamar los derechos, tanto en la vía nacional como en la vía internacional, cuando ya se agoten todas las etapas, todas las instancias en el derecho nacional, puedan acudir también a la vía internacional, como han acudido algunas personas del Estado para hacer prevaler sus derechos. Es muy importante que esto ocurra. Y hablando de eso, ¿tú crees que lo políticamente incorrecto en este caso fue eliminar el sistema de atención a personas privadas de la libertad, entendiéndole al sistema como un todo, ¿no? Entendiendo que el sistema
viene desde la jerarquía de un ministerio, como era el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, pero también dentro de ese ministerio estaba elevado a la categoría de viceministerio, el de rehabilitación social. Además de eso, había una subsecretaría de rehabilitación para adultos y una subsecretaría de rehabilitación para menores. Esto desembocaba en que teníamos servidores públicos que eran trabajadores sociales y psicólogos que iban directamente a las cárceles y hablaban de lo que tú estabas conversándome en este momento. Ellos se enfocaban en darles a las personas privadas de libertad un plan de vida, hacerles entender que es un suceso temporal el que hayan perdido su derecho a la libertad por alguna acción u omisión que pudieron haber cometido y que pueden retomar su vida y pueden volver a ser útiles para la sociedad, porque en realidad eso es lo que conlleva la rehabilitación social. No solo encerrarles como objetos o como, en este caso, ganado, animales, a las personas por un tiempo determinado y liberarles después sin tener ninguna ocupación válida para la sociedad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro qué es lo que significó la austeridad en política pública desde el gobierno anterior de Lenín Moreno. Desde ahí yo pienso que hemos tenido un traspié, nos han ganado las mafias. Démonos cuenta que antes del 2018 ya existían carteles, ya existían mafias, ya existían las bandas delincuenciales. ¿Y por qué no tuvimos este tipo de enfrentamientos en las cárceles? Había inteligencia penitenciaria, habían muchos elementos y había eh, muchos recursos invertidos en esto. Entonces, te repito la pregunta, ¿crees que lo políticamente incorrecto fue eliminar el sistema de atención a personas privadas de la libertad y dejarle dentro de una Secretaría de Derechos Humanos que no tiene la jerarquía de ministerio y que la Secretaría formó el servicio, eh, el servicio de, ¿cómo se llama? Este SNAI, el servicio, se me fue el nombre, eh, este servicio que sirve para controlar el sistema carcelario del país. ¿Crees que es suficiente eso? ¿Crees que necesitamos más elementos, más ayuda para eso? Claro que sí, mi querido Rodrigo. Si nos damos cuenta, el haber reducido el presupuesto, el haber eliminado un ministerio y concederle esas atribuciones a una secretaría, atribuciones totalmente limitadas, nos han encasillado, encajonado a tratar de controlar las mafias con muchísimos menos recursos. Es tanto como intentar cortar un trozo de carne con un cuchillo de madera. Es a lo que estamos enfrentándonos en este momento. La criminalidad ha crecido tanto interior y exteriormente en las cárceles a causa de esta reducción del presupuesto. No es nada más que ver que es directamente proporcional lo que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno en relación a lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, Alexandra. Reitero nuestros agradecimientos para el Grupo Constructor Social, que está pensando siempre en ti y dicta charlas para desarrollar y dar a conocer tu emprendimiento. Comunícate a los números que están en pantalla en este momento o acércate a las oficinas ubicadas en Quito, en la avenida 10 de Agosto y Río Frío, en el edificio Benalcázar 1000, piso 15, oficina 8. Así como agradecemos también a nuestras radios aliadas, Voces de Milano en Italia, la 593 Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online Ayu Comunicaciones. Estamos rompiendo cercos. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Radio Online.
Hoy martes a las 20:30 en Políticamente Incorrecto abordaremos la problemática de las cárceles y su sobrepoblación, con el reconocido abogado Rodrigo Borja y la ilustre abogada Alexandra Vela. Disertarán ampliamente para nuestra audiencia. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jurungo del programa Jack Contour Turismo y Deporte y Bolívar Tonato, y juntos les invitamos a nuestra segunda temporada por la radio online Construyendo Emprendimientos. No te lo pierdas, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Ven y juntos conozcamos nuestro Ecuador turístico y los deportes que practicamos en ella. Y no te olvides que si vamos juntos, vamos lejos. Les invitamos, amigos. Grupo Constructor Social desarrolla el programa Hablando de Adicciones, con el que busca rescatar los valores, la moral y la ética que se está perdiendo en nuestra sociedad. Ese vínculo familiar que hemos dejado desaparecer y nos hemos preocupado más por banalidades materiales y accesorios que están acabando con nuestra humanidad. Tienes una cita todos los días viernes a las 19 horas por la radio online del Grupo Constructor Social. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Rescatemos juntos nuestra sociedad. Volvemos con este tema de actualidad, mis amigos. Estábamos hablando acerca del manejo carcelario por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. En realidad, nosotros estamos claros que el Ecuador no escapa a la realidad de Latinoamérica. Y en muchos años hemos visto la realidad que sufrimos y fuimos testigos de las matanzas que se cometieron en cárceles de Brasil, de México, en Perú, en Centroamérica, que muchas de estas tienen que ver por conflictos de bandas, al menos las maras en Centroamérica, y también por el narcotráfico. Por eso es que en México existen tal nivel de agresión y que ya ha traspasado el tema de las cárceles, ¿no? Entonces, Alexandra, ¿qué te parece? ¿Estamos a nivel de Sao Paulo, Sinaloa, Caracas o San Salvador? ¿O crees que podemos nosotros recuperar algo un poco más a nuestra realidad, ¿no? Que no es algo tan peligroso como se han vuelto esas ciudades últimamente. Rodrigo, yo sinceramente creo que dentro de nuestro contexto social como Ecuador, vamos por el camino de Brasil, vamos por el camino de México, si no ponemos un alto, si no tomamos decisiones adecuadas en este momento para redireccionar la rehabilitación de los privados de libertad. En el caso de no hacer nada y continuar por el mismo camino, es indudable que vamos a ir a parar al mismo punto, a saber que la sociedad, que cada persona que está transitando en las calles va a estar insegura, más de lo que ya está en este momento. Van a tener miedo de salir a las calles y no solamente eso, van a saber que el privado de libertad, aún dentro de la cárcel, es el que manda fuera de las paredes de la cárcel, cuando no es así, cuando es el Estado el que tiene que poner un orden social y hacer respetar este contrato, este pacto social que hemos firmado y que se traduce en nuestra Constitución. Como dato interesante, te comento, existen estadísticas que los
mayores crímenes y de hecho lo que es confabulado se configura dentro de la cárcel en un 34% de los crímenes y de los asaltos que se van dando, ¿no? Es decir, dentro de las cárceles desde donde se manda a que se efectúen este tipo de atracos y lo demás. Y vemos que en realidad no existe dentro de la cárcel un inhibidor de señal de celular. Recién vimos un reportaje de la Posta y en ese reportaje nos hicieron ver que inclusive había routers de internet en las cárceles, ¿no? Entonces, si el Estado no se pone a lidiar con esta calamidad que tenemos, ¿cuál crees que sea nuestro futuro? ¿El futuro carcelario dentro del país va a ser la privatización o crees que el Estado todavía tiene cómo manejar las cárceles del Ecuador? Muy sinceramente, a criterio personal mío, yo creo que el Estado sí puede aún controlar lo que está pasando dentro de las cárceles. No es necesario ir a la privatización. Ojo, que ir a la privatización quiere decir llegar al extremo de cobrar a cada preso como estar en un hotel, así sea por una noche. Pero sí es necesario que el Estado empiece a darles actividades a las personas privadas de libertad, de tal manera que sean ellos los que con su trabajo empiecen a cubrir ciertos valores que nos cuestan a los ciudadanos que estamos aportando con nuestros impuestos. ¿A qué me refiero? Si ya no están tan desocupados y se les da más labores, tranquilamente, creo yo, podrían aportar una parte para sus gastos de alimentación, para sus gastos de salud, incluso para costear en algo, si no es en todo, lo que es el aparataje judicial que tiene que ponerse en acción cada vez que se comete un delito. Desde el policía que está en la calle haciendo la detención, los fiscales, jueces, que tienen que estar no solamente en audiencias de flagrancia, sino durante todo el proceso penal. Que como abogados tú y yo, Rodrigo, sabemos perfectamente que los procesos penales tardan no solamente meses, a veces tardan un poquito más de un año y con la pandemia se han alargado significativamente. Y todo ese aparataje judicial tiene un costo, tiene que estar por detrás reforzado con un presupuesto, sí, pero la cuestión es de dónde sale ese presupuesto. Si los privados de libertad trabajan y aportan un poco más para eso, yo estoy segura que podemos rever lo que estamos viendo en este momento en las cárceles, que el Estado puede volver a tener control de aquello que perdió y no solamente recuperar el control, sino darle un nuevo sentido para que esas personas, cuando aprendan a trabajar y aprendan a aportar, aprendan a ser responsables con las obligaciones sociales que todos tenemos, se les va a hacer muchísimo más fácil la reincorporación a la vida laboral y la reincorporación a esta vida en sociedad. Te cuento que es muy importante lo que tú dices. Me acuerdo, un profesor en la universidad me conversaba que las redes con las que la mayoría de nosotros jugamos el Ecuavoli antes eran confeccionadas en la cárcel, al igual que figuras de madera, muebles, situaciones que se podían dar, ¿no? Trabajos que se podían dar dentro de la prisión. Y con eso, ellos salían, no ellos, pero se comercializaba estos bienes y con eso tenían, ¿no? Algo para poder sustentar a su familia, porque en este momento tú sabes que, y más por la pandemia y lo demás, tenemos que estar claros en que el empleo en el Ecuador está muy bajo, ¿no? Es casi nulo, de hecho. Entonces, siguiendo en esta línea, quería preguntarte, ¿tú crees? Porque en realidad, y viendo ya los ejemplos que te mencioné antes, Sao Paulo, Sinaloa, San Salvador, ¿tú crees que esta violencia que se desata en la cárcel, en las cárceles del Ecuador, va a replicarse
en las calles del país? ¿Crees que nosotros vamos a estar preparados para repeler a estas bandas criminales cuando ya salga la violencia a las calles? Sinceramente, Rodrigo, yo creo que la violencia ya está en las calles. No es esperar a futuro a que salga. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos sintiendo. Ya sabemos que desde las cárceles se mandan a cometer delitos. Tú mismo dabas ya cifras estadísticas de todos los crímenes. Pues me parece que existe un 37% que se ordena dentro de las prisiones y que está saliendo ya fuera de la cárcel como tal. Ahora, si estamos o no estamos preparados, es una excelente pregunta. Yo creería que no estamos preparados, porque la mayoría de nosotros como sociedad estamos viendo somos prácticamente una sociedad de papel, una sociedad de cristales. Somos demasiado frágiles a todo lo que está viniendo. Nos atemorizamos fácilmente y esperamos que la policía nos cuide. Y aún la policía, con las normas sociales que les hemos puesto, la policía también tiene miedo de la delincuencia porque no pueden actuar, porque no pueden utilizar sus armas de manera correcta, porque tienen que estar muy restringidos en cómo tratan a las personas antes de detenerlas. De tal manera que si nosotros no podemos confiar en la policía para que se defienda a sí mismo y nos defienda a nosotros, mucho menos vamos a esperar nosotros de estar listos y preparados para enfrentarnos a carteles organizados y que están realmente atemorizando a la sociedad, no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Sí, es muy interesante el dato porque recién tuvimos un asalto que se viralizó en redes sociales, el tema de el señor que intenta asaltar a unos ciclistas que se encontraban en el Parque Metropolitano. El señor me parece que estaba con una cámara de esas GoPro que se utilizan en el casco y pudo filmar todo el incidente, ¿no? Se le acerca un señor y con un cuchillo intenta amedrentarles para robarles lo que tenían, sus pertenencias en ese momento. Y créeme que a quienes salimos al Parque Metropolitano a hacer deporte, ya nos queda la duda de que podemos hacer ejercicio tranquilamente en un lugar que es tan apartado y que prácticamente tiene un bosque, en el cual, por más que el señor pidió ayuda y gritos, no tenemos un sistema integrado de cámaras, no tenemos un circuito cerrado de cámaras, inclusive en las cárceles no existía antes un tema de circuito cerrado de cámaras, que ahora está deshabilitado. Imagínate cómo va a ser cuando y te estoy hablando de un episodio de violencia que en realidad se le consideraría de peligro leve, no es grave, pero cuando ya salgan estas prácticas que se ven en la prisión, de que entre bandas se decapitan y comienzan a jugar fútbol con la cabeza del otro, el nivel de terror que van a sembrar dentro de la sociedad ecuatoriana. Entonces, ese nivel tenía El Salvador hace algunos años y ahora, con su nuevo presidente, pues están tratando de revertir esto, ¿no? Salió recién una noticia en la que el presidente les puso a que construyan casas para vivienda social a quienes han sido detenidos por algún delito en El Salvador. Entonces, ¿crees tú que necesitemos de esto? O sea, según nuestra constitución, todo trabajo debe ser remunerado. Entonces, si el Estado se pone a hacerles trabajar a los presos y no les va a pagar, sino más bien con el día del alimento y eso, ¿no crees que está violando la Constitución? ¿O crees que esa sería una de las medidas para poder tratar de reinsertar a esta gente a la sociedad, ¿no? Tal vez ya encontrarían un oficio en lo que cabe. A ver, si es que pensamos que van a trabajar en la jornada normal que dice nuestro código de trabajo de 8 horas diarias, 40 horas a la semana, y que por eso se les va a pagar un salario básico conforme a la ley, no estaríamos violando ninguna norma. Aún si de ese valor que se les estuviese cancelando
nosotros les estuviésemos diciendo, ¿sabes qué? De este valor, yo qué sé, $100, $120 van a ser de tu alquiler, $30 van a ser de tu alimentación, $20 va a ser de tu vestimenta. En el supuesto caso que necesites medicina, también te la vamos a descontar. El resto te va a quedar para un ahorro. Que ojo, esa es una de las cosas que hace España cuando les da trabajo. Hay muchos privados de libertad en España que van tal vez a la sección de panadería, por ejemplo, que van, trabajan, saben que con ese trabajo costean una parte de lo que es su estadía, por así decirlo, dentro de las cárceles, pero también tienen una parte que les sirve como ahorro para cuando van a salir ya en libertad, han cumplido ya su condena, y ese ahorro les va a servir para ponerse un negocio propio y empezar ya con una panadería que es el oficio que aprendieron dentro de la cárcel. Así que personalmente yo no le vería mal. Es más, yo apoyo mucho el tema de empezar a darles oficio a las personas privadas de libertad. No le veo nada malo en que tal vez en el cuestión de mujeres se les ponga a confeccionar prendas de vestir, o que a los hombres, tal vez por la capacidad física, pongámosles a construir casas o alguna otra labor que les reditúe, porque al fin y al cabo el trabajo engrandece a las personas. La cuestión está en que todo trabajo que se les ponga a hacer vaya cumpliendo con las normas previamente establecidas en los diferentes códigos. Y si en algún momento el Estado se llega a sobrepasar, en el supuesto caso, aunque ya sabemos que el Estado es garantista de derechos y en teoría no debería atropellar los derechos de los ciudadanos, pues bueno, también tenemos los recursos legales para poder hacerlo e ir ante las autoridades y hacer valer los derechos de las personas privadas de libertad. Más aún cuando tú sabes que tenemos legislación que prevé que tienen que estar asegurados. ¿Cómo sería el tema de las horas extras, de las suplementarias? Tendríamos que ver la seguridad que conllevaría el traslado de los presos a su lugar de trabajo y el regreso. Entonces, me parece que es una política pública que se podría implementar. Sin embargo, sí tiene también el carácter económico bastante alto, ¿no? Porque también el Estado de dónde va a sacar para pagarle, no sé si, como tú dices, o sea, completo menos lo que el Estado está invirtiendo en ellos, o simplemente hacer un canje por lo que han cometido frente a la sociedad, ¿no? Entonces hay que estar claros en ese tema, hay mucho todavía por hablar, hay que ver qué medidas nosotros podemos tomar para atacar de manera estructural el problema, porque también, si bien es cierto, nosotros tenemos un alto índice de peligrosidad, de delitos de peligro, de delitos de reacción de las personas, al menos en la costa, cuando existe este carácter violento en el cual por una riña pueden terminar en agresiones letales. O sea, también tenemos que ver que no solamente es el tema de la peligrosidad de las personas, sino que también no hay empleo como para distinguir entre si este día salgo y logro conseguir algo, o me toca enfrentarme a la realidad que es tener que amenazar a alguien para poder robarle el celular y que me den por un celular $10 para llevar comida a mi casa, ¿no? Rodrigo, partamos del hecho de que en la Constitución misma nos está diciendo que el derecho al trabajo no solamente es un derecho, es también una obligación. Y si sabemos que eso ya está tipificado en nuestra Constitución, entonces mal haríamos no organizar la normativa jerárquicamente inferior a la Constitución para permitir que los PPLs, los privados de libertad, obligatoriamente trabajen, porque ya lo dice la Constitución, es un derecho, pero también es una obligación.
Entonces, por ahí yo creo que sí hay herramientas, hay mucha tela que cortar, hay mucho que conversar, pero sí tenemos herramientas dentro de la legislación para irlo haciendo. Muchas gracias, Alexandra. Les recuerdo que estamos a nuestra audiencia, que estamos aquí gracias al Grupo Constructor Social, Pensando en Ti, asesora y dicta charlas para desarrollar y dar a conocer tu emprendimiento. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los números que están en pantalla o acercándose a las oficinas que están ubicadas en la ciudad de Quito, en la avenida 10 de Agosto y Río Frío, en el edificio Benalcázar 1000, en el piso quinto, oficina 8. Así como también agradecemos la sintonía de las radios aliadas a nosotros, las voces de Milano, en Italia, la 593 Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online Ayu Comunicaciones. Estamos rompiendo cercos. Nuevamente vamos a una pausa comercial y volvemos en minutos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Curungo del programa Jack Kuntur Turismo y Deporte. y Bolívar Tonato, y juntos les invitamos a nuestra segunda temporada. Por la radio online, Construyendo Emprendimientos. No te lo pierdas, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Ven y juntos conozcamos nuestro Ecuador turístico y los deportes que practicamos en ella. Y no te olvides que si vamos juntos, vamos lejos. Les invitamos, amigos. Grupo Constructor Social desarrolla el programa Hablando de Adicciones, con el que busca rescatar los valores, la moral y la ética que se está perdiendo en nuestra sociedad. Ese vínculo familiar que hemos dejado desaparecer y nos hemos preocupado más por banalidades materiales y accesorios que están acabando con nuestra humanidad. Tienes una cita todos los días viernes a las 19 horas por la radio online de Grupo Constructor Social. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Rescatemos juntos nuestra sociedad. Regresamos al aire, queridos amigos que nos escuchan. Ya con la última parte, el segmento final, donde vamos a tratar de dar nuestras conclusiones a este tema que acoge a la ciudadanía en general. Y para eso quisiera preguntarte, querida Alex, ¿tenemos cercanía al tema de los Estados Unidos en esto de la prisión preventiva? Ya que en Estados Unidos, como es un sistema carcelario en el cual pues privatizaron el servicio de la rehabilitación social, tenemos prisión preventiva casi por todo. Inclusive existen cifras de que hay hacinamiento en cárceles de la Florida, por ejemplo. Entonces, ¿tú crees que nosotros, que también tenemos un hacinamiento bastante fuerte, me parece que es como del 70%, estamos mal utilizando la prisión preventiva en el país? ¿Crees que esa es una de las causas por las cuales tenemos este hacinamiento? A ver, Rodrigo, yo creo que hay que distinguir entre la realidad de Estados Unidos y la realidad de Ecuador. En Estados Unidos, el privado de libertad, desde el día en que pisa una cárcel, tiene que ir pagándole al Estado, y prácticamente el Estado, por decirlo de alguna manera, usufructúa de las personas que pasan temporalmente por una cárcel. Pero es porque es un sistema totalmente diferente al ecuatoriano. En Ecuador no tenemos esa capacidad de cobrarles por todo ni de darles todo lo que les están dando en Estados Unidos. Ahora, respecto de lo que es la prisión preventiva como tal, que es lo que tú me preguntabas en este momento, no creo que vaya por ahí. Ciertamente tenemos un alto índice de personas privadas de la libertad por aplicar de mala manera
este recurso que debería ser de última ratio como tal, el último elemento que en derecho deberíamos considerar. Pero si tú has ido a las audiencias de flagrancia, una de las cosas que nosotros como abogados vemos y conversamos con nuestro cliente es cuáles son los elementos o cuáles son las pruebas de arraigo que nosotros podemos presentar en una audiencia de flagrancia. Y eso cambia sustancialmente el hecho de que la persona salga en libertad después de la audiencia o que sea retenida como tal. ¿Y a qué me refiero con estas pruebas de arraigo? La primera es que tenga un contrato de arrendamiento. La mayoría no lo tiene y es porque socialmente en Ecuador no estamos hechos para hacer contratos de arrendamiento. Generalmente lo hacemos de boca a boca, no lo formalizamos porque no queremos ir a pagar en la notaría o porque no queremos hacer todo el trámite o no sabemos cómo se hace el trámite. Entonces, cuando a un cliente se le dice, ¿tienes contrato de alquiler? No, no lo tengo. Bueno, ¿tienes un trabajo? Porque necesito un certificado laboral en cuestión de 24 horas para presentarme a la audiencia, a veces en menor tiempo. ¿Y qué te dicen? No, porque soy trabajador informal, estoy vendiendo en las calles. ¿De dónde presento un certificado de trabajo? No lo tengo. ¿Tus niñas, tienes hijos? Sí, ok, sí tengo hijos. ¿Están estudiando? No, no están estudiando porque por el tema de la pandemia no les pude mandar. No, un abogado se queda sin elementos probatorios para ir a una audiencia de flagrancia. Aunque esa persona no merezca estar privada de la libertad por prisión preventiva, lastimosamente se tienen que aplicar las reglas para este caso en el derecho y el fiscal y el juez no pueden decir, ay no, pobrecito, vamos a liberarlo porque en las prisiones estamos totalmente llenos. Lastimosamente, vemos que es una cadena que se va dando, una realidad social que finalmente se refleja ya en estas circunstancias extremas en las audiencias de flagrancia y que el mejor abogado generalmente no puede justificar por qué no se le tiene que dar una prisión preventiva. Es eso, o sea, es cuestión de una realidad, es toda una cadena, son como piezas de dominó apiladas una detrás de otra. Si las personas pudieran probar arraigo, sería muchísimo más fácil que gozaran de libertad mientras se está siguiendo el proceso. Interesante reflexión, Alex, porque eso me lleva a mi segunda pregunta dentro de este segmento. ¿Tú crees que hace falta ya, yéndonos al tema estructural de nuestra sociedad? Porque si te das cuenta, la mayoría de presos son personas de clase humilde. Entonces, quiere decir que en Ecuador estamos criminalizando a la pobreza. O sea, no es que nosotros estemos libres de que si cometemos algún delito podamos ir presos. Sin embargo, como tú dices, o sea, quienes tenemos la posibilidad de que podemos justificar un arraigo laboral, social, familiar, tenemos mayor posibilidad de que en una audiencia de flagrancia se vaya el tema para investigación previa y nosotros salgamos con una medida sustitutiva. Entonces, ¿crees que hace falta mayor inversión en los segmentos más deprimidos del Ecuador? Claro, ese tema ya va con la política económica del Ecuador, ¿no? Con la política económica que tiene que implementar el Ejecutivo y tiene que ver qué posibilidad existe de que haya más empleo, de que, como tú dices, o sea, en realidad hay mucha gente que no tiene un contrato de arrendamiento y es porque en realidad se quedan 2, 3 meses en un lugar, ya le comienzan a exigir el arriendo y se cambia de domicilio. Entonces, por esta inestabilidad de no tener dinero, porque tienen que elegir, o pago el internet para que mi hija o mi hijo estén en clases y la comida, o pago el arriendo. Entonces, pienso que ya adentrándonos más a un tema estructural por el cual existe esta delincuencia pobre, que hace delitos de menor envergadura, que no son ni siquiera planificados, sino que son esporádicos,
¿cómo tú piensas que el Estado podría solventar esta que sí me parece es un problema ya estructural de la sociedad? Sí, definitivamente es un problema estructural, pero para mí la una arista es crear más fuentes de empleo, porque mientras una persona esté trabajando, es menos probable que esa persona esté maquinando en su cabecita cómo estafar, cómo dañar a otra persona para poder tener los recursos que necesita para alimentarse y para alimentar a su familia. Pero también hay otra parte muy importante que veo en este tiempo y que lo veo seguida en la oficina cada vez que va un cliente, es el desconocimiento de las leyes. Y todo esto tiene que ver, como tú decías, es como estar criminalizando a los segmentos bajos de la sociedad. Y es que las personas, la mayoría de las veces, dicen es que yo no tenía idea que hacer tal o cual cosa estaba mal y me iba a repercutir con un delito. Un ejemplo clásico en este tiempo, hay personas que han depositado dineros a cuentas bancarias X porque les han dicho que tienen familiares en un país en el exterior y que esa persona está viniendo, trae mercadería y supuestamente les ha pedido que hagan un depósito para sacar esa mercadería. ¿Qué pasa? La persona a la que de buena fe quiere ayudar a su familiar o a su amigo en el extranjero hace un depósito en la cuenta de una tercera persona a la que no conoce y resulta que esa tercera persona simplemente prestó su cuenta por confianza, porque era un amigo, porque era un novio, porque le dijeron, ¿sabes qué? Préstame tu cuenta solamente para recibir unos $600 y después se encontraron con 10,000, con 15,000, con $20,000 y muy ingenuamente cogieron el dinero de su cuenta, la sacaron y se la entregaron a la persona que les pidió el favor. Y después la persona que prestó la cuenta bancaria tiene ahora una denuncia por estafa. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a la consulta es que doctorita, no sabía que eso era un delito. Yo creo que es mucho, no solamente darles trabajo, como te decía Rodrigo, sino también empezarles a educar a las personas y decirles cuáles son las reglas sociales, y a eso retomo nuevamente nuestro contrato social, saber cuáles son las reglas con las que nos estamos manejando, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, y con eso vamos a estar librando a mucha gente de ir a parar en un centro carcelario. Claro que sí. Además, yo pienso que tenemos que también retomar, ¿no? Retomar la política pública carcelaria. O sea, si te das cuenta, hemos destruido tanto el sistema que ya no tenemos, pues, un presupuesto definido para la SNAI. Ya le recortaron el tema de los guías penitenciarios, ya no hay una escuela de formación para ellos. Hay países en que los guías penitenciarios tienen estudios de cuarto nivel en sociología, antropología, psicología. Imagínate qué interesante sería que el Ecuador retome esta escuela de formación de guías penitenciarios, o al menos que no estemos con un recambio tan brutal de las autoridades de la SNAI. Imagínate cómo una autoridad que recién llega y se va a los 3 meses, dizque a hacer la inteligencia para el Estado, que ya el solo pensar en que es coronel y retirado y después va a hacer inteligencia, a mí me hace ruido, al menos, por decirlo menos. Pensar en que este sistema sigue cambiando y cambiando y cambiando de cabeza, y al final siempre llega alguien, como ex servidor público te digo, llega alguien y comienza a cambiar a todo el círculo de los directivos, ¿no? Y comienza a poner a gente de su confianza para poder hacer una buena gestión. Entonces, estos recambios al sistema de, espérate, ya te voy a decir cómo se llama, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Entonces, el recambio a las cabezas de este servicio me parece que retrasa los procesos. Imagínate si quieren hacer un proceso de compras públicas, quieren comprar implementos para cierto grupo de los guías penitenciarios o armamento no letal, me imagino.
¿cómo lo pueden hacer? Porque si están cambiando de cabeza, inclusive eso se presta para que después la Contraloría les observe. Entonces, pienso yo que ya a manera de conclusiones de este simpático programa en el cual nos estamos perdiendo el miedo, pienso que tendríamos que tener una política pública adecuada. Pienso que deberíamos retomar lo bien que se hizo en la época en la cual se conformó un sistema penitenciario, pero también pienso que tenemos que tener ya los avances de la tecnología, ¿no? Un sistema informático que dé la talla con la cual nosotros podamos tener certezas de en qué sector está el PPL que fue detenido tal vez por incumplimiento de alimentos o por un delito leve o por un delito grave. Tener un circuito cerrado de cámaras para poder vigilarles. La inteligencia penitenciaria, que son agentes encubiertos que están viendo qué es lo que sucede dentro de la prisión, porque es muy interesante formar parte de ese grupo, porque en realidad es una sociedad aparte. Además de eso, pienso que sí tenemos que exigir al gobierno que ya deje de estar en estos dramas en los que se encuentra últimamente en la política nacional y se ponga a trabajar para que nosotros podamos tener más empleo, para que esto ya no se repita, al menos con la criminalización de la pobreza, puesto que si un pobre entra a la cárcel y necesita un espacio, pues le va a tocar unirse a una banda. Y cuando salga por un delito menor, ya sale pero perfeccionado. Dicen que es la universidad, ¿no? Entras a la cárcel y ya te graduaste de la universidad, porque llega ya, sale ya miembro de una banda a hacer un trabajo que ya no es pues el robar cartera, sino que es algo más especializado y más letal, ¿no? Como un sicariato, por ejemplo. Entonces, pienso que eso nos queda. No sé si tú tienes algunas conclusiones también, mi querida Alexandra, y te agradezco mucho por la apertura para esta entrevista. Ha sido una tertulia, como yo lo digo, una conversación muy interesante. Siempre es bueno hablar con colegas y más si están en el libre ejercicio y pueden aportar a la dinámica que se está dando en la sociedad ahora, ¿no? Comparto contigo muchas de las cosas que dijiste. Solamente quiero acotar una pequeña historia que me gusta mucho, que es de mi querido Antonio Martino, un profesor excelente de Italia. Y él nos contaba que la primera vez cuando él fue a Italia, él estuvo caminando por la senda de bicicletas. Él no se dio cuenta que era la senda de bicicletas y llegó una mayorcita, sacó su paraguas y le empezó a dar a paraguasos. Y él decía, alto, alto, señora, ¿qué es lo que está pasando? Y la señora, que no venía en bicicleta, venía a pie, le decía que estaba cometiendo una falta porque estaba caminando por el lugar incorrecto. Y a lo que voy es que el control social es también muy importante. Si todas las personas colaboramos en frenar a la delincuencia y no nos tapamos los ojos cuando vemos que a una persona le están robando, también vamos a hacer un freno importante a que los delincuentes sigan multiplicándose en nuestra sociedad. Claro que el Estado tiene que colaborar con mayor presupuesto, con darles fuentes de trabajo, con educar a la gente, claro que sí, pero somos socialmente los que tenemos el compromiso de frenar todo lo que está pasando, de retomar el control, de tomar el control en nuestras manos, porque al fin y al cabo el Estado solamente es un ente ficticio. Todos nosotros somos parte de este gran Estado. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias a AIDU Comunicaciones, a Grupo Constructor Social por este espacio y encantada de estar con ustedes. Y gracias a toda la audiencia que nos acompañó esta noche. No, todo lo contrario, Alexandra, muchas gracias a ti. Sabes que al menos a mí me has abierto los ojos en muchos aspectos. Es muy interesante tener siempre una visión femenina acerca de todo lo que está ocurriendo en el país. Y nada, pues invitarles a que sigan Políticamente Incorrecto en sus redes sociales. Además, nuevamente agradecerle al Grupo Constructor Social, pensando en ti, en una asesoría, en dichas
charlas para desarrollar, conocer tu emprendimiento. Les invitamos nuevamente, se pueden comunicar con ellos con los números que en este momento aparecen en pantalla. Además, si desean una asesoría más personalizada, nos encontramos en la ciudad de Quito, en la avenida 10 de agosto y Río Frío, edificio Benalcázar 1000, en el piso 15, la oficina 8. También agradezco a las radios aliadas a este espacio, Voces de Milano en Italia, así como a la 593, Radio del Pueblo en Calderón, y la Asociación de Medios Online Ayu Comunicaciones, cual eslogan es "Estamos rompiendo cercos". Sabes que me encantó, fue un gran programa y les felicito también a todos quienes nos ayudan en el diseño de esta entrevista, a los compas del colectivo G Construcciones. Muchas gracias y hasta una próxima. Espero volvernos a encontrar a Alexita en algún momento. Igualmente, Rodrigo. Una linda noche. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia especial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores Grupo Constructor Social y locales Raíces, tiendas de barrio. Y muchos beneficios más. Ingresa a www.cgrupoconstructor.org. Contáctanos al teléfono 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com.